Pensé que era el hijo favorito, hasta que el testamento le dejó todo a mi hermano y a mí solo una carta. Si alguien me hubiera preguntado quién era el hijo favorito de mi padre, habría respondido sin pensarlo 2 veces, yo. No porque él lo dijera abiertamente, sino porque así lo demostraban sus acciones. Siempre me llevaba con él al trabajo, me pedía ayuda para tomar decisiones importantes y repetía delante de toda la familia que yo era el único que realmente entendía cómo funcionaban las cosas. Mi hermano mayor nunca ocultó que eso le molestaba. De niños discutíamos constantemente. Él decía que nuestro padre me daba todas las oportunidades mientras a él solo le exigía resultados. Yo pensaba que exageraba. Con los años dejamos de pelear, pero tampoco llegamos a ser cercanos. Cada uno hizo su vida. Él se mudó a otra ciudad y apenas venía en Navidad. Yo, en cambio, seguí viviendo cerca de mis padres. Los visitaba cada semana, llevaba a mi padre a sus consultas médicas y me encargaba de muchas cosas cuando empezó a tener problemas para caminar. Por eso, cuando falleció, jamás imaginé lo que estaba a punto de ocurrir. El funeral fue tranquilo. Muchos vecinos se acercaron a despedirse porque mi padre era muy conocido en el pueblo. Todos repetían lo mismo. Siempre hablaba orgulloso de ti. Escuchar esas palabras reforzaba una idea que llevaba años creyendo. Si alguien iba a heredar la mayor parte de su patrimonio, sería yo. No lo esperaba por ambición. Simplemente me parecía lógico. Una semana después nos reunimos en la oficina del notario para leer el testamento. Solo estábamos mi madre, mi hermano, el notario y yo. El documento comenzaba con los bienes habituales, cuentas bancarias, inversiones, algunas propiedades y una pequeña colección de relojes antiguos que mi padre había heredado de mi abuelo. Todo parecía normal. Hasta que el notario llegó al último apartado. La totalidad de mis bienes, propiedades, inversiones y derechos patrimoniales será entregada a mi hijo mayor. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Miré a mi hermano. Él parecía tan sorprendido como yo. El notario continuó. A mi hijo menor le dejo únicamente esta carta, la cual deberá ser entregada inmediatamente después de finalizar la lectura del presente testamento. Me quedé inmóvil. Eso era todo. Ninguna propiedad. Ningún dinero. Nada. Solo una carta. El notario sacó un sobre blanco bastante grueso. En el frente estaba escrito mi nombre con la letra inconfundible de mi padre. Lo sostuve entre las manos sin abrirlo. No podía dejar de pensar en una sola pregunta. ¿Por qué? Había estado junto a él durante sus últimos años. Lo acompañé cuando enfermó. Cancelé viajes y oportunidades de trabajo para ayudarlo. Y aún así, no me dejaba absolutamente nada. Mi hermano rompió el silencio. Si quieres, podemos hablar después sobre repartir las cosas de otra manera. Lo miré sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo no había rastro de arrogancia en su voz. Solo incomodidad. Negué con la cabeza. No. Primero quiero entender esto. Salí de la notaría con el sobre en la mano. Durante todo el camino a casa luché contra la tentación de abrirlo. Una parte de mí estaba furiosa. Otra seguía convencida de que debía existir una explicación. Al llegar, me senté en la mesa del comedor. El sobre seguía intacto frente a mí. Respiré profundamente. Rompí el sello. Saqué la primera hoja. Y antes siquiera de terminar el primer párrafo, comprendí que mi padre nunca había querido que esa carta fuera una despedida. Era el comienzo de algo que llevaba años preparándose. Desdoblé la primera hoja con las manos temblando. Esperaba encontrar una explicación sobre el testamento. Tal vez una disculpa o unas últimas palabras de despedida. Pero la carta comenzaba de una forma completamente distinta. Si estás leyendo esto, probablemente pienses que te traicioné. Tuve que detenerme unos segundos. Era exactamente lo que estaba sintiendo. Seguí leyendo. También sé que, en este momento, debes creer que quise más a tu hermano que a ti. Por eso necesito que termines esta carta antes de sacar cualquier conclusión. Respiré hondo. Mi enojo empezó a mezclarse con curiosidad. Continué. Durante toda tu vida te hice creer que eras mi favorito. Lo hice a propósito. Fruncí el ceño. Volví a leer esa frase varias veces. ¿A propósito? No entendía nada. La carta seguía. Quería ver cómo reaccionaban mis dos hijos ante situaciones completamente distintas. A uno le di responsabilidades. Al otro le di libertad. Nunca fue un premio ni un castigo. Solo necesitaba descubrir qué clase de hombres llegarían a ser.
Sentí un nudo en el estómago. Toda mi vida había interpretado aquellos gestos como muestras de preferencia. Ahora mi padre decía que habían sido parte de una decisión consciente. Seguí leyendo. Tu hermano siempre creyó que yo esperaba demasiado de él. Tú siempre creíste que esperaba menos porque confiaba plenamente en ti. Ninguno de los dos conocía la verdad. Apoyé la carta sobre la mesa. Cada párrafo cambiaba un recuerdo de mi infancia. Aquellas tardes en las que mi padre me llevaba al trabajo. Las decisiones que me pedía tomar. Las conversaciones que nunca tuvo con mi hermano. Todo adquiría un significado diferente. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Era mi hermano. Llevaba una caja pequeña entre las manos. ¿Puedo pasar? Asentí sin decir una palabra. Se sentó frente a mí y dejó la caja sobre la mesa. Esto estaba en el despacho de papá. El notario dijo que era para ti. Miré la caja. Era de madera oscura, bastante antigua. Tenía una pequeña cerradura. Intenté abrirla. No pude. Está cerrada. Mi hermano sacó una llave del bolsillo. La encontré pegada detrás del marco de una fotografía en su oficina. Me la entregó. No pregunté cómo la había encontrado. Simplemente abrí la caja. Dentro había un reloj antiguo, una fotografía de los tres cuando éramos niños y otro sobre mucho más pequeño. En el frente decía: no abras este sobre hasta terminar de leer la primera carta. Miré a mi hermano. Él también parecía desconcertado. ¿Qué decía la carta? No sabía si contarle. Pero después de unos segundos decidí hacerlo. Le resumí las primeras páginas. Cuando terminé, permaneció en silencio. Finalmente sonrió con tristeza. Qué curioso. ¿Qué cosa? Bajó la mirada. Porque yo crecí creyendo exactamente lo contrario. Fruncí el ceño. ¿Cómo que lo contrario? Respiró profundamente. Toda mi vida pensé que tú eras el favorito, y que yo era el hijo que nunca lograba estar a la altura. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. Habíamos vivido bajo el mismo techo. Con el mismo padre. Y, sin embargo, los dos habíamos pasado décadas convencidos de que el otro era el preferido. Antes de que pudiera responder, mi teléfono empezó a sonar. Era el notario. Contesté de inmediato. Necesito que ambos vengan mañana a mi oficina. ¿Ha pasado algo? Su respuesta fue tan breve como inquietante. Sí. Acabo de encontrar un documento que su padre me pidió entregar únicamente, si los dos llegaban a leer la carta juntos. A la mañana siguiente mi hermano y yo llegamos juntos a la notaría. Hacía años que no compartíamos un trayecto sin discutir. Sin embargo, ninguno de los dos habló durante el camino. Los dos seguíamos intentando entender por qué nuestro padre había construido una vida entera sobre una mentira que nos afectó a ambos. El notario ya nos estaba esperando. Cuando entramos, colocó una carpeta sobre el escritorio y suspiró. Su padre fue muy meticuloso. Me dejó instrucciones para distintos escenarios. Esta carpeta solo debía abrirse si ustedes dos decidían leer la carta y presentarse aquí juntos. Mi hermano y yo nos miramos. Ninguno sabía que aquello también formaba parte del plan. El notario rompió el sello de la carpeta. Dentro había un documento y una carta mucho más corta. Leyó primero el documento. Declaración complementaria al testamento. Después levantó la vista. Esto no modifica la herencia. Solo explica el motivo de las decisiones que tomó su padre. Asentimos en silencio. Comenzó a leer. Si están escuchando esto juntos, significa que todavía existe la posibilidad de que vuelvan a confiar el uno en el otro. Esa era mi verdadera herencia. Sentí un nudo en la garganta. El notario continuó. Durante años los observé competir por un cariño que jamás estuvo en disputa. Nunca tuve un hijo favorito. Los quise de maneras distintas porque ustedes necesitaban cosas diferentes. Miré de reojo a mi hermano. Él mantenía la vista fija sobre la mesa. A mi hijo mayor le exigí más porque sabía que podía soportarlo. A mi hijo menor le di más atención porque necesitaba confianza. Cometí muchos errores intentando equilibrar esas diferencias, y con el tiempo entendí que ambos terminaron sintiéndose menos queridos por razones completamente opuestas. Aquellas palabras me golpearon con fuerza. Yo había vivido convencido de ser el favorito. Mi hermano había vivido convencido de ser el menos querido. Los dos habíamos sufrido por la misma mentira. El notario dejó la hoja sobre la mesa. Todavía queda una última carta. La abrió con cuidado. Si llegaron hasta aquí, quiero pedirles un favor.
Antes de hablar de dinero, vayan a mi antiguo taller. Hay algo que escondí allí hace muchos años y solo tiene sentido si lo encuentran juntos. Fruncí el ceño. El taller. Era un pequeño edificio detrás de la casa donde mi padre pasaba horas restaurando muebles antiguos. Llevaba meses cerrado. Nadie había vuelto a entrar desde su muerte. El notario sacó una llave de un sobre. También me pidió entregarles esto. La dejó sobre la mesa. Es la llave del armario que siempre mantuvo cerrado con candado. Mi hermano tomó la llave y la observó unos segundos. Jamás nos dejó abrir ese armario. Yo asentí. De niños habíamos intentado descubrir qué guardaba allí, pero nuestro padre siempre cambiaba de tema. Salimos de la notaría directamente hacia la casa. El taller seguía exactamente igual. El olor a madera y barniz seguía impregnando el ambiente. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Al fondo, junto a la pared, seguía el viejo armario metálico con el candado. Mi hermano introdujo la llave. Giró lentamente. El mecanismo hizo un clic. Abrimos las puertas. Dentro no había herramientas. No había documentos. Solo una caja fuerte empotrada en la pared. Y sobre ella, una nota escrita por nuestro padre. Si encontraron esto, significa que ya entendieron la primera lección. Ahora están listos para conocer la verdad que jamás pude decirles en vida. Mi hermano tomó la nota con cuidado mientras yo observaba la caja fuerte empotrada en la pared. Nunca había estado allí. Había pasado cientos de veces por ese taller, ayudando a mi padre a lijar muebles o a ordenar herramientas, y jamás imaginé que detrás de aquel armario existiera un compartimiento secreto. Leímos la nota juntos. La combinación de la caja fuerte son los 4 números que ustedes dos siempre olvidaban cuando eran niños. Nos miramos sin entender. ¿Te acuerdas de qué hablaba? Pregunté. Mi hermano frunció el ceño. Pasamos varios minutos intentando recordar. Probamos fechas de cumpleaños. El aniversario de nuestros padres. El año en que compraron la casa. Nada funcionó. Estábamos a punto de rendirnos cuando mi hermano empezó a reír. No puede ser. Lo miré confundido. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el número de la casa donde vivíamos antes de mudarnos aquí? Me quedé pensando. Era verdad. Cuando éramos pequeños, mi padre nos hacía repetir esa dirección por si algún día nos perdíamos. Siempre olvidábamos los últimos 4 números y él terminaba riéndose de nosotros. Los marqué lentamente. 4, 1, 2, 7. La caja fuerte hizo un clic. La puerta se abrió. Dentro solo había 3 cosas. Una carpeta. Un pequeño paquete envuelto con una cinta. Y un sobre con una frase escrita a mano. Para mis 2 hijos. Lo abrimos. La carta decía: si llegaron hasta aquí es porque, por primera vez en muchos años, trabajaron juntos en lugar de competir. Ese era el único requisito para abrir esta caja. Mi hermano bajó la mirada. Yo sentí un nudo en la garganta. Seguimos leyendo. El testamento nunca tuvo como objetivo repartir mis bienes. Quería obligarlos a hablar, a escucharse y a descubrir que ambos crecieron creyendo una mentira distinta. Abrí la carpeta. Dentro había decenas de fotografías. No eran fotos familiares normales. Eran imágenes de mi padre con nosotros. Pero vistas desde otro ángulo. En unas aparecía conmigo enseñándome a reparar un reloj. En otras estaba con mi hermano ayudándolo en el negocio cuando recién empezaba. Nunca habíamos visto esas fotografías porque siempre se habían tomado por separado. Mientras yo creía que solo dedicaba tiempo a mí, él también lo hacía con mi hermano. Mientras mi hermano pensaba que yo recibía toda su atención, había días enteros en los que mi padre estaba exclusivamente con él. Simplemente nunca coincidíamos. Mi hermano empezó a revisar las fotografías en silencio. Después sonrió con tristeza. Pasé media vida creyendo que no era suficiente para él. Yo asentí. Y yo pasé media vida creyendo que debía demostrar que merecía ser su favorito. Los dos habíamos vivido bajo la misma ilusión. Entonces abrí el pequeño paquete envuelto con la cinta. Dentro había 2 relojes de bolsillo. Idénticos. Cada uno tenía una inscripción. El mío decía: nunca necesitaste demostrarme nada. El de mi hermano decía: siempre estuve orgulloso de ti. Ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Pero todavía quedaba un último documento en la caja fuerte. Era una hoja firmada por nuestro padre y por el notario. Cuando empecé a leerla, comprendí que aún faltaba la revelación más importante.
Porque el verdadero destino de toda la herencia nunca había sido que uno de los dos la conservara. Tomé el último documento con las manos temblando. Mi hermano se acercó para leerlo conmigo. En la parte superior decía: Instrucciones finales. Debajo aparecía la firma de mi padre y la del notario. Empecé a leer en voz alta. Si están leyendo esto juntos, significa que lograron hacer lo único que llevaba años esperando: dejar de competir entre ustedes. Respiré hondo y continué. Ahora ya pueden saber la verdad. La herencia nunca fue el objetivo. Solo fue el medio. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada. Seguí leyendo. Todos los bienes que figuran en el testamento pasarán definitivamente a nombre de mi hijo mayor. Sin embargo, existe un segundo documento que solo tendrá validez si ambos llegan hasta esta caja fuerte juntos. Saqué otra hoja que estaba detrás. Era un contrato de fideicomiso. El documento establecía que la casa familiar, las inversiones y los terrenos no podían venderse por separado. Ambos debían administrarlos en conjunto mediante una sociedad creada por mi padre años antes. Mi hermano frunció el ceño. Entonces, ¿todo esto era para que trabajáramos juntos? Asentí mientras seguía leyendo. Conozco a mis hijos. Si repartía todo por igual, discutirían durante años. Si se lo dejaba a uno solo, el otro se alejaría. Por eso diseñé un camino en el que solo podrían conservar lo que construí si aprendían a confiar nuevamente el uno en el otro. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había creído que el testamento era una forma de medir cuánto nos quería. En realidad, era su último intento por salvar la relación entre sus hijos. Mi hermano se sentó en una vieja silla del taller. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Después de varios minutos de silencio me miró. ¿Sabes qué es lo peor? Negué con la cabeza. Que perdimos años pensando que papá quería más al otro, cuando el único que realmente perdía era él. No supe qué responder. Porque tenía razón. Recordé todas las reuniones familiares incómodas. Los cumpleaños en los que apenas hablábamos. Las navidades en las que cada uno se sentaba en una punta distinta de la mesa. Mientras nosotros competíamos por un cariño que nunca estuvo en disputa, mi padre veía cómo su familia se rompía poco a poco. Los meses siguientes fueron muy diferentes a lo que imaginaba. En lugar de iniciar peleas por la herencia, mi hermano y yo empezamos a administrar juntos las propiedades. Restauramos el viejo taller, alquilamos algunos terrenos y decidimos conservar la casa familiar como punto de encuentro para toda la familia. No fue fácil. Todavía discutimos de vez en cuando. Pero ahora las conversaciones terminan con acuerdos y no con meses de silencio. Los dos relojes que encontramos en la caja fuerte siguen conmigo. El mío está sobre el escritorio de mi casa. El de mi hermano, en su oficina. Cada vez que nos vemos, hacemos una broma sobre quién era realmente el favorito. Y siempre terminamos riéndonos. Porque ahora sabemos la respuesta. Ninguno. O, mejor dicho, los dos. Mi padre simplemente nos amó de maneras distintas y cometió el error de creer que algún día lo entenderíamos sin necesidad de explicarlo. Al final, la única herencia que realmente quería dejarnos no era una casa, ni dinero, ni terrenos. Era la oportunidad de volver a ser hermanos. Y, aunque tardamos demasiado en comprenderlo, esa terminó siendo la herencia más valiosa de todas. Ahora quiero preguntarles a ustedes, si fueran mi padre, ¿habrían diseñado un testamento tan elaborado para intentar unir a sus hijos, o creen que fue un error jugar con sus emociones, aunque el resultado final fuera positivo?